Damos gracias a Dios por un nuevo video, por un nuevo espacio para establecer, para trasladarle las tesis que vienen de parte de Dios para edificación de quienes las estén viendo. En esta oportunidad, yo quiero trasladar una tesis. eh, la veo en figuras de la Biblia. Adentrándonos de una vez, como usted ve en la pantalla. El 25% de la iglesia ha llamado esta tesis y este tema, porque también puede ser tratado como tema. Eh, yo le pude haber puesto muchos nombres, pero este fue el que al final de cuentas, pues el espíritu me hizo ponerle así, ¿verdad? Por lo tanto, el 25% de la iglesia, ¿qué pasará con el 25% de la iglesia? ¿O qué pasa con el 25% de la iglesia en figuras, en unas figuras que yo quiero trasladar? Amén. Vamos a leer la parábola del buen sembrador. Esta está establecida en los evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos. Eh, la parábola del buen sembrador, creo, no estoy seguro, no está en el evangelio de Juan, pero en el evangelio de Mateo explica esta parábola, le da su interpretación y le dice cosas muy interesantes. El Señor Jesucristo, sus apóstoles, le dice cosas muy interesantes. Vamos a leer qué es lo que le dice el Señor Jesucristo. Entonces, acercándose Cristo a los discípulos, le dijeron, los discípulos a Cristo se le acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. ¿Qué es lo interesante? Que Cristo revela que aquellos que son discípulos, aquellos que alcanzan la estatura de discípulo, porque para alcanzar una estatura de discípulo se debe cargar una cruz. Para ser un discípulo se debe estar en el discipulado. Para ser un discípulo se debe negar a uno mismo. Ese es otro tema. ¿Quiénes son los discípulos? Eh, hemos estudiado que eh, puede ser oyente, creyente, siervo, discípulo y amigo, pero para llegar a la estatura de discípulo, si llegas a la estatura de discípulo, y esta es una exhortación que quiero hacer, si tú llegas a la estatura de discípulo, los misterios te pueden ser revelados. Amén. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, trasladando estos temas. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 11. Continuando esta parábola, dice la Biblia en su palabra, en el libro de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí está dando la interpretación, la está explicando. Cuando esta es la parábola, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende, y no la entiende, hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios. La está oyendo, pero no la entiende y no pregunta, no pregunta, solo la está oyendo, la no escuchando. Dice, viene el malo, arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino.
Aquí la parábola del buen sembrador habla de cuatro caminos y habla de cuatro semillas. El que fue sembrado al camino es la palabra que es los que no entienden la palabra. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí la entiende, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, es decir, la palabra te puede causar aflicción y persecución si tú amas la palabra. Cuando viene la aflicción o la persecución, tropieza. Estos son los que están en los pedregales. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entiende la palabra y da fruto. Y produce al ciento, a 70 y al 30 por uno. Este es otro tema que vamos a le pedimos a Dios que nos dé revelación acerca del 170 y al 30 por uno. Continuamos. Mateo 13 del 18 al 23. ¿Qué hay en la parábola del buen sembrador? Del sembrador. Bueno, sí es buen sembrador porque el sembrador es Cristo. Hay cuatro tierras, 100%. Hay cuatro semillas, 100%. Tres tierras malas, la de estar junto al camino, en los pedregales y entre los espinos. Tres tierras de cuatro son el 75%. Una buena tierra, que es el 25%, que es nuestro tema, el 25%, tres semillas que no dieron fruto, 75%, una semilla que no, que dio fruto, 25%, 25%. Perdón que lo recalque, pero quiero enfatizar 25%. Seguimos. Hay un evento en la Biblia que lo narran los evangelios sinópticos y es el monte de la transfiguración. ¿Y qué sucedió en el monte de la transfiguración? Vamos a leerlo. Usted ya lo sabe, pero quiero dejar el pie de imprenta, ¿verdad? 6 días después, ojo, 6 días después, esto se lo dejo de tarea. Lea el contexto anterior a este versículo, qué sucedió y relacione los 6 días y se dará cuenta que aquí hay un rema escondido, pero no estamos hablando de eso. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 3. ¿Qué podemos ver en el monte de la transfiguración? Quizás usted ya lo vio, ya me cacho por dónde voy, pero vamos a explicarlo, porque es un deleite explicar esto. Habían nueve apóstoles abajo del monte, 9 apóstoles, el 75%. Usted ya cachó por dónde voy. Tres apóstoles, el 25%. Dos mensajeros de Dios, uno fuera de Canaán y otro dentro de Canaán. Esto es un paréntesis. Eh, dos mensajeros, dos testigos, y en la anterior habían una tierra buena y una semilla buena. Dos. Amén. Continuamos.
ya nos estamos extendiendo. El horno 7 veces calentado. Este es un evento de la Biblia, antes de entrar a leerlo. El horno 7 veces calentado habla de cuando el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel hizo una estatua y el que no se postrara delante de la estatua era echado al horno 7 veces calentado. Solo que el horno no lo calentaban 7 veces, este lo calentaron 7 veces cuando tres jóvenes hebreos se negaron a postrarse. Leamos qué dice Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel, ojo, engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, le dio dones, le dio dones, le hizo gobernación de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que se pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel, ojo, Daniel estaba en la corte del rey. Daniel estaba en la corte del rey. Daniel estaba en la corte del rey. No es disco rayado. Quiero hacer énfasis que Daniel estaba en la corte del rey. Daniel capítulo 2 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces, más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiente. Aquí quiero hacer una pausa, porque esto sí es doctrina. El horno 7 veces calentado es conocido como el día del Señor, conocido como la gran tribulación, es conocido como la angustia de Jacob, es conocido como el día malo, es decir, el oso 7 veces calentado es la gran tribulación. Esto sí es doctrina porque sí ha sido establecida y por lo tanto aquí estamos hablando de la gran tribulación y aquí es donde me quiero ir. Daniel capítulo 3 el versículo 19 al 20. ¿Qué podemos ver en el horno 7 veces calentado? Daniel menciona a cuatro jóvenes hebreos. Es el Daniel, Ananías, Misael y Azarías, es el 100%. Tres jóvenes en el horno con el nombre cambiado. Tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos ya tenían el nombre cambiado, con el 75%. Aquí me adelanté a la presentación, pero usted ya sabe por dónde voy. Daniel es el 25% y los jóvenes que fueron lanzados a la gran tribulación son el 75%. Eh, Tres jóvenes son sacados de la gran tribulación y un joven estaba en la corte del rey, en la corte del rey, lo que enfatizaba anteriormente, estaba en la corte del rey. Es decir, Daniel estaba con el rey, figura del arrebatamiento. Aquí ya quiero ir directo. El 25% del pueblo cristiano estará en la corte del rey. Esto es una tesis. Muy probable que sean menos, es muy probable que sean más. No lo puedo saber con exactitud, pero sí puedo ver una figura en el 25%. El 25% de los llamados, porque dice la Biblia, muchos son llamados, mas pocos son escogidos. La Biblia dice que los que regresan con Cristo en Apocalipsis, cuando Él viene en un caballo blanco, dice, estos son llamados, escogidos y fieles. Es decir, el 25% son los fieles, los escogidos y fieles. Insisto, esto es una tesis.
Vamos a cerrar. Aquí ya me adelanté. Aquí vuelvo a hacer énfasis. El 75 del pueblo cristiano posiblemente pasará la gran tribulación, porque la Biblia dice, los, ¿quién más pasará la gran tribulación? Los que se dejaron cambiar el nombre. ¿Quiénes pasarán la gran tribulación? Los que se dejaron cambiar el nombre. ¿Por qué se dejaron cambiar el nombre? Por involucrarse en los negocios de este mundo. Los que no dan fruto, los que no dan frutos, según la parábola del buen sembrador. Los incrédulos, como Tomás, que se quedaron abajo del monte. Los traidores también se quedaron abajo del monte. Y los que no suben al monte, es decir, los 7 apóstoles restantes que no subieron al monte con Cristo. Estos, estas son las tesis, estas son las tesis que yo quiero trasladar. El 25% de la iglesia estará en la corte del rey. El 75% de la iglesia estará en la gran tribulación. El 25% será la primicia. Los incrédulos, los que no subieron al monte, se quedarán. Los que no dan fruto, los que no dan frutos porque no entienden la palabra, los que no dan frutos porque están afanados, los que no dan frutos porque viene la prueba y no la pasan, pues estarán en la gran tribulación. La Biblia habla en el quinto sello, quinto sello, si no estoy mal. Esto está en Apocalipsis 6 o 5. La cuestión es que el ángel le dice, le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Y le responden a Juan, ¿quién es esta multitud? Le responden, estos son los que vienen de la gran tribulación, de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquí quiero aplicar otra tesis, aprovechando. Los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus vestiduras, pasaron otra faceta del bautismo, que es el bautismo en sangre. Esta es otra tesis. Bautismo en sangre. Sabemos que hay 7 facetas del bautismo. Bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento, que es el primero. Bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, tercero. Bautismo cuarto, bautismo en fuego. Bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en el Cordero y bautismo en el Padre. Pero también puede haber el bautismo en la palabra, que es otra faceta del bautismo, porque la Biblia habla que el agua es la palabra, y también el bautismo de los que pasaron la gran tribulación, de los que pasarán la gran tribulación, que fueron bautizados en sangre. Amén. Esperamos que haya sido de bendición. Este tema va para mucho más. Posiblemente le apliquemos una segunda parte. Por ahí Dios nos revela otros 25% y los estaremos compartiendo. Amén. Eh, pues quienes estarán aquí quiero hacer énfasis, ¿quién es el 25%? Los que entienden la palabra, los que dan fruto, los que suben al monte, los que están cerca de Cristo y los que no se contaminan con la comida del rey también. Los que no se contaminan con la comida de este mundo, porque la Biblia dice que el enemigo es el príncipe de este mundo, y si él es un príncipe, entonces hay un rey. Por lo tanto, se contaminaron los que se contaminan con la comida de este mundo. Yo asemejo la comida con lo que tú oyes, con lo que tú miras, con lo que tú hablas. Esa es la comida de este mundo, lo que oyes y lo que ves. Y también lo que hablas, porque también lo puedes estar amplificando.
Que el Señor le bendiga. Esto ha sido la tesis del 25%. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. La gloria es para Dios. Amén, amén y amén.